¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Imputado José Luis Espert por lavado de dinero por la denuncia de Juan Graboy, que registra una transferencia de 200. Pidió dinero José Luis a vos. Ahora están allanando la casa de José Luis Espert habría tirado por la medianera a la casa de al lado su teléfono. contacto con autoridades americanas, se lo Fred Machado, cuando estábamos hablando con él, cayó una decena de policías que nos pidieron que nos vayamos. Yo te lo digo a José Luis, mira, te está metiendo una cloaca. No voy a prestarme a este juego que me plantea Grabois. ¿Quién hizo la denuncia? Grabois. Qué lío desde el último video, pero un buen lío, un lío de los que nos pedía el Papa, un lío justo. Luego de nuestra denuncia, José Luis Espert fue imputado y allanado. Se comprobó que recibió al menos $200.000 del narcotraficante Fred Machado. La justicia humana, o la justicia divina, dictaminó que su cara va a estar en la boleta. Y eso está muy bien, porque el oficialismo sostuvo un narco hasta que le fue insostenible. Pero a partir de diciembre ya no va a tener fueros. Nosotros sabemos que acá no hay nada que festejar, es una situación terrible y es un paso nomás hacia la justicia. Pero miren, aunque el vínculo entre el narco, las policías, algunos políticos existe desde antes, nunca hubo un caso tan bochornoso y obsceno de sociedad entre el narco y la alta política. Por eso, para frenar esto, hay que ponerle un freno a Milei. Milei, que al día de hoy sigue defendiendo a Espert. Yo no creo que Espert tenga vínculos narcos. Y promueve abiertamente el lavado de dinero. El narcotráfico, usted bueno, la clave es que nadie le pregunte de dónde usted sacó los dólares. Es más, a mí no me importa dónde sacó los dólares. Ni hablar que insólito, sigue compartiendo abogado con el narco Fred Machado, y no es un problema nada más del ejercicio de la profesión. Estamos hablando de la mesa chica libertario, fue candidato a vicegobernador Oneto. Por otro lado, la Corte se levantó de su largo e inexplicable letargo y ya firmó la extradición de Fred Machado, que en breve debería subirse a un avión e ir al juzgado de Texas a dar las explicaciones que acá un poquito y por la prensa empezó a dar. En efecto, antes de ser detenido en Viedma, habló bastante, no dijo todo, pero mandó el mensaje de que quería hablar más. Tal vez por eso lo detuvieron, está muy bien, pero lo incomunicaron, eso no cierra demasiado. Ya vimos la punta del iceberg hace una semana, pero todavía falta la mayor parte
de las revelaciones que seguramente en las próximas semanas, en los próximos meses se van a hacer evidentes, se van a develar para el conjunto de la población argentina. En este video vamos a repasar las mentiras de José Luis Espert, las revelaciones de Machado, los detalles de la famosa minera guatemalteca vinculada al narcotráfico. Y lo más importante, cómo sigue la trama narco en los más altos niveles de La Libertad Avanza. Ahora está un poco enfocada en Río Negro con la diputada Villaverde, pero tiene sus ramificaciones en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Si no fuera un insulto a la democracia argentina, lo de Espert sería una mala comedia. Primer acto, se empieza a notar que está hasta las manos. En terreno amigo, los periodistas le preguntan lo obvio. ¿Recibiste los $200.000? Una y otra y otra y otra vez. No puede contestar. ¿Vos recibiste una transferencia de $200.000 a título personal de Fred Machado? Yo no voy a prestarme a este juego que me plantea Grabois. Quiero saber si la cobró o si no la cobró. Mira, te repito lo que le dije a Pablo, no me voy a mover de ahí porque es la realidad. Le pregunto si cobró los $200.000. Tiene que decir eso nada más. Te repito. ¿Y por qué no podía contestar? Porque a él ya le habían dicho que algo podía salir. Como revelaron dos periodistas de La Nación, la transferencia de $200.000 también estaba registrada en el Bank of America. El juego de Juan Grabois era la pura verdad y lo certificaban Alconada Mom y Rodríguez Miel. Luego, Clarín, el gran diario argentino, confirma los 35 vuelos de Espert en aviones narco. Al menos 5 veces fue al ladito de Machado y por lo menos una vez en un misterioso vuelo al exterior. Segundo acto, un mal guión y una pésima actuación. En un video guionado, Espert admite que recibió el pago por una asesoría a Minas del Pueblo. Esa es la empresa minera de Fred Machado en Guatemala. Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista. Me contactó entonces el señor Iván Morales de la empresa Minas del Pueblo de Guatemala. Tuvimos una reunión hacia mediados de 2019. En un ratito les cuento los detalles, pero ya en ese momento esa minera estaba totalmente bajo el radar norteamericano por ser el epicentro del entramado narco. Encima tan chanta es que dice que por la pandemia no hizo la asesoría. Habíamos quedado en que viajaría a Guatemala para recabar más información, conocer a la empresa y reunirme con sus responsables. Pero el COVID frustró mi viaje, interrumpiéndose definitivamente la relación con la empresa que me contratara. No existe internet, no existen... Bueno, en fin. No la hizo, pero se quedó con la guita. Dice literalmente, la plata no la devolví, pero no recibí más. No devolvió el dinero tampoco. No, porque había hecho una parte del trabajo, no cobró la otra parte que usted me dijo. No fue responsabilidad mía, digamos, sí. Cuando me entero que es narco, chao, anda a cagar, ni en pedo te cobro un mango más. Tenés que tener cara de piedra, eso no pasa en ningún contrato, en ningún lugar del mundo. Porque además, miren todo lo que se compró ese año, que es una herencia, es chamullo, porque en su declaración jurada figura claramente como bienes propios. En el medio de todo este escándalo, el presidente Milei no paraba de defenderlo. ¿Usted habló con él con las últimas horas con Espert? ¿Con el profe? ¿Cómo le dice usted? Mire, la verdad es que, digamos, o sea, yo tengo claro que esto es una operación. Tercer acto, a llorar coacheado. Habría que preguntarse por qué alguien que construyó su identidad política como el macho de América, ofreciendo cárcel y bala, agrediendo a cualquier rival o adversario, particularmente a las mujeres. Colgás 4 o 5 estos delincuentes de la plaza pública. Es decirle, pare señor, no pares bala. No arrepiento para nada, lo ratifico. Cárcel y bala por lo que corta la está calle. bien. De repente se convierte en un nenito con el corazón herido. ¿Verdad? Terrible. Fue una puesta en escena, pero más una puesta en escena miserable, porque con su familia no se metió nadie. No nombré ni una vez a un solo familiar suyo. Con llanto y todo, hasta ahí su candidatura firme, ¿eh? De ninguna manera me bajo. Patricia Bullrich, que tiene ese corazón tan suave, tan generoso, tan sensible, se dio cuenta de que Espert en realidad estaba hablando con el corazón. Y como estaba hablando con el corazón, había que sostener su candidatura. Espert está en un camino de darse cuenta que tiene que hablar con el corazón, que tiene que hablar con lo que realmente le pasó. Hoy habló con el corazón. Pero la crisis era total e insostenible. Medio gabinete del orto con tener un compañero narco, gente que se le quería ir a Milei. ¿Y quién aparece? La mafia calabresa
personificada. Hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente, el Presi. Lo renunciaron, pero Spert pidió algo a cambio. La cúpula oficialista lo tenía que proteger. El razonamiento es fácil. Milei, que es un tipo tan plantado, que dice que no va a cambiar sus ideas por nada, si realmente creía en su inocencia y lo bajó, es tremendo garca y cobarde. Pero si sabían que era culpable y lo sostuvieron tanto, son encubridores. Todo queda demostrado en las declaraciones de Milei. Yo no tengo dudas sobre la honorabilidad del profe Spert. Escuchen bien lo que dice. Honorable. El otro día Fargosi, el candidato denunciado por la mismísima Daya por antisemita y uno de los tipos más idiotas de la República Argentina, que con estos castings de mala gente que hace La Libertad Avanza encabeza la lista de diputados de la capital federal, vuelve a defender a Spert. El doctor Spert ya ha dado explicaciones, de hecho las está repitiendo ahora. Miren, parece ridículo, pero así son los pactos de poder. Como les contaba, Fred Machado tiró un último aprete para ver si recuperaba la protección perdida. Contó algunas de las cosas que sabe. Lo más importante es que contó que en 2021 estuvo con Spert y ahí le contó con claridad los detalles de la investigación narco en Texas. Yo se lo digo a José Luis, mira, te estás metiendo una cloaca. Cuenta Fred que Spert le dijo, yo me inmolo con vos. Raro. Yo le cuento en marzo del 21, cuando estoy en Argentina, le cuento que me pasó esto, el tipo dice, no, yo te creo, me dice, y ahí me dice algo que yo hasta el día de hoy no sé cómo interpretarlo. Yo no sé si me dijo, ¿con vos me inmolo o a mí me inmolan? O por vos me inmolan. Uf, para. Otra mentira de Spert, él dice que lo había visto una sola vez en 2019. En enero o febrero de 2019, yo agradecí a una persona que me habían presentado que quería presentar mi libro en Vietnam. Obviamente le agradecí, si me llevó en su avión. Sí. Ahora, te imaginas que si yo hubiera sabido que esa persona era esto, no estaría agradeciendo los cuatro vientos, ¿no? Pasaron pocas horas después de estas declaraciones y, como dije, lo apresaron en su mansión, muy bien, lo metieron en una cárcel, muy bien, pero lo incomunicaron, muy mal. La verdad, todos nos queremos enterar de lo que sucedió y todos queremos escuchar a Fred Machado. ¿Fred alguna cosa quiere decir? ¿O piensan que dejó el contrato del $1.000.000 en un tacho de basura porque es tonto? Ojalá prontito esté en Texas y nos enteremos la verdad. Hace 2 o 3 días se conocieron declaraciones de Fred Machado que fue muy clara. Si yo hablo, el país se cae. Yo a Fred Machado le quiero decir lo siguiente. Mira, es justo que hables, es justo. Es necesario y es posible que incluso repares un poquito del daño que la estructura a la que perteneces hizo a este país y a otros países del mundo. Porque la verdad nos va a liberar un poco a todos de la opresión de tanto pacto de poder y tanta mentira. Es verdad que hay algo que se va a caer. La estructura político-criminal que integrabas y, como hacen siempre, te sueltan la mano, te usan y te tiran. Lo que te quiero aclarar a vos y a todos. Argentina no se va a caer, no es así, no es que el país se cae, Fred. A este país nunca lo pudo tirar nadie. Ni Braden, ni Trump, ni Milei, ni Patricia Bullrich, bueno, mucho menos Spert o Villaverde, y vos tampoco lo puedes tirar. Aunque nos quieran de rodillas, Argentina siempre va a estar de pie. Minas del Pueblo, la empresa que necesitaba un genio como Spert para arreglar sus problemones, está, como les dije, en el centro de la operatoria criminal con la que la banda de Machado movía droga nada más y nada menos que el cartel de Sinaloa. Esa minera combinaba el lavado de activos de origen ilícito con la apropiación de recursos minerales de los guatemaltecos. Es el mismo esquema, el mismo modus operandi que organizaron en Argentina. Se le van sumando esas cosas típicas de los narcos, torres de lujo, terminal de cruceros, bueno, son adornos. Lo que sucedió es que, igual que en la Argentina, Fred tenía control sobre una extensa zona rural donde aparecían los jets narcos. Bastante parecido a lo que sucede en Pergamino, el terruño de Spert. Al igual que en la Argentina, ciudadanos, periodistas y dirigentes con coraje revelaron la trama narco. Así, esta organización criminal vinculada a la política fue desbaratada. Fíjense lo bizarro de todo, que en el primer operativo incautaron un camión lleno de oro.
oro extraído ilegalmente por Minas del Pueblo. La empresa de Fred, la que contrató al genio de Spert. Esto otro es increíble. Mientras en la Argentina Spert hacía campaña con los jets de Fred Machado, apareció en Guatemala un jet de Fred Machado con 1 tonelada de cocaína. ¿Sabe lo que es 1 tonelada de cocaína? El avión se había estrellado con el cargamento, pero parece que ahí había algo más valioso que la cocaína. Había un teléfono satelital que incriminaba al mismísimo presidente de Guatemala. Mandaron al piloto del avión presidencial a rescatar esa prueba fundamental, me refiero al teléfono satelital. Este hombre, piloto, mano de obra de la política, ya está detenido. Otra prueba del vínculo entre el narco y la alta política ahora en Guatemala es lo que nos cuenta el diputado guatemalteco Carlos Barreda. Él nos cuenta cómo Fred Machado le dice, con esa típica impunidad narco, que había financiado la campaña presidencial de Jimmy Morales. En el 2021 fiscalizamos una explotación ilegal de minerales en el oriente de Guatemala, en el departamento de Chiquimula, la famosa mina El Pato. Ahí logramos determinar que había un argentino, Fred Machado, Federico Andrés Machado, que estaba explotando ilegalmente esta mina en el oriente del país. Estaba extrayendo el oro y llevándolo a otra mina de la cual sí tenía derechos, que era la mina Unidos del Pueblo, en el departamento de Alta Verapaz. Extraían el oro, se lo llevaban a la mina de Alta Verapaz en camiones de la minera. Logramos que el Ministerio de Gobernación capturara 2 camiones que estaban transportando oro ilegal. Él no tenía permisos para extraer oro. La mina que él tenía en Alta Verapaz solo era para la explotación de hierro y no me acuerdo qué otro mineral, creo que era níquel. Mientras que en Chiquimula se estaba robando el oro de manera ilegal. Había un esquema de robo, de saqueo del oro en Guatemala, pero que no se reportaban tampoco exportaciones de esta mina que estaba en Alta Verapaz. No tenía movimiento de exportación, tenían una pista de aterrizaje ahí, presumiblemente estaban sacando el oro de manera ilegal a través de avionetas. No tenía empresas inmobiliarias, mineras, tenía registrados aviones. Ya en el 2019 había caído un avión con drogas que se había determinado que tenía vinculación con Fred Machado. En medio de esta fiscalización estalla el escándalo en Estados Unidos, en el sentido de que se le da una orden de aprehensión, de extradición. El tipo huye de Guatemala hacia Argentina. En Guatemala siguen las investigaciones y se logra determinar que el señor pues estaba muy bien vinculado con el presidente Jimmy Morales, con el expresidente Alejandro Yamatei, y bueno, en una ocasión llega a mi oficina a intimidarme, a quererme amenazar. Yo en ese momento era diputado del Congreso y en esa oficina me dice, bueno, que él había financiado a varios presidentes en Guatemala y que les había prestado sus aviones, sus helicópteros para que se movilizaran en la campaña electoral. Gozaba de conexiones que le habían permitido montar esquemas que presumiblemente eran empresas de cartón, las cuales le servían para lavar dinero producto del narcotráfico. El señor huye de la Argentina, en Guatemala se siguen las investigaciones, sin embargo, pues estas están archivadas, producto de las mismas conexiones que el señor Fred Machado tiene en Guatemala, de gente muy poderosa que han logrado tener el caso archivado. Y esa relación con Jimmy Morales se inició de una manera que ya nos tiene que sonar. Le prestaba un avión. Fred Machado tiene otra marca registrada. No es tonto el tipo, Busca siempre abogados del poder. En la Argentina, eligió el abogado del presidente de la Nación. En Guatemala, el abogado del AmCham. Pareciera ser que estos abogados no se limitan a ejercer su profesión, forman parte de una estructura narcopolítica. El abogado guatemalteco Pablo Carrasco, ligado a grandes estructuras político-empresarias, saben dónde está prófugo. Repito, acá hay un modus operandi clarísimo para vincular tráfico de drogas, extracción de minerales con protección político-judicial. Y lo mismo que en Guatemala, hacía en Argentina. En otro video habíamos desarrollado la trama rionegrina de esta aberración narco, que tiene como protagonistas al testa de Fred Machado, que se llama Cicarelli, y a la primera candidata senadora por la Libertad Avanza, Lorena Villaverde. Tiempo Argentino publica los datos del boletín oficial y el catastro de Río Negro. ¿Y saben
¿Qué es lo que publica? Desde 2019, fíjense en qué año, Ciccarelli obtuvo lo siguiente: 284 permisos de explotación de canteras de arena silicia. Esto es indispensable para el fracking de gas y petróleo en Vaca Muerta. Es un negocio multimillonario. La minería, dijimos, es un gran negocio y un gran mecanismo de lavado de activos. Ahora Ciccarelli es un tipo que no sabe la tabla del 2, como dice Fred. ¿Cómo arma semejante operatoria? Bueno, es el testaferro. Estas explotaciones se dan en una extensión de tierras públicas, de tierras fiscales de casi 16.000 hectáreas. Y uno no puede pedir 200 metros cuadrados para una vivienda para nuestro pueblo. 16.000 hectáreas es casi la misma extensión que toda la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y es más grande que todas las ciudades de la República Argentina. Le pido, por favor, al gobernador, a los organismos de control, a los legisladores de la provincia de Río Negro, que revisen estas concesiones. Ojo, no estoy acusando de nada a nadie. Yo no acuso sin pruebas, pero sí señalando que estamos frente a una operatoria narco de gran escala. Y es muy, muy importante detenerla. Así que revísenlo, audítenlo. Le pido a todos los compatriotas bonaerenses, rionegrinos, piensen como piensen, voten como voten. No voten narcos, no voten a Villaverde, no voten la boleta que lleva la cara de Espert. Voten a gente buena, a gente proba, a gente honesta. Voten a Adriana Serkis, una de las mejores científicas de la República Argentina. Voten a Jorge Tayana, un hombre intachable que ha luchado por este país. Y quiero destacar a Martín Soria, que fue pionero en denunciar el entramado narco de la provincia de Río Negro. Esto es complejo, pero vamos a tratar de hacerla simple. Hay una empresa que se llama Transportes El Nacional. Esa empresa es propietaria de un avión que interceptaron en Entre Ríos con 350 kilos de cocaína. Transportes El Nacional tiene dueños: Vidal Bada Vázquez y María Cecilia Roncero. María Cecilia Roncero, dueña de Transportes El Nacional, tiene otra empresa con otro socio, una empresa que tiene el bello nombre de Ecofriendly. Y adivinen quién es el otro socio: Claudio Ciccarelli, el que según Machado no sabe dividir, pero tiene 16.000 hectáreas de tierra fiscal argentina y cientos de concesiones mineras, y es obviamente el testa de Machado. Entonces, Fred Machado, socio de María Cecilia, socio de los Bada Vázquez, y los Bada Vázquez, que lloriquean cada vez que los trabajadores reclaman sus derechos, fueron grandes aportantes a la campaña, adivinen de quién, no de Milei, de Patricia Bullrich, hoy principal aliada y ministra de Javier Milei. Pero la cosa no termina ahí. Fred Machado, según el Bank of America, hizo al menos 6 transferencias a Bada Vázquez. Bada Vázquez, repito, la gran aportante a Patricia Bullrich. Ergo, Bada Vázquez, indirectamente asociada a Ciccarelli y a Machado, Bada Vázquez, receptora de transferencias de Fred Machado, Bada Vázquez, aportante de Patricia Bullrich. Todo un entramado narcopolítico. No sé cuánto sabría Bullrich de esto. Insisto, yo no acuso sin pruebas. Pero la verdad me huele a que sabía bastante más de lo que dice. Aunque algunas cosas Patricia sí dijo. Dijo que conocía la transferencia de $200.000 de Fred Machado a Espert desde 2021. Fíjense acá. ¿Cómo puede ser que la campeona de la seguridad, de la mano dura, que se golpea el pecho con que combate al narcotráfico, acepte ser parte de la misma coalición de un tipo que ya sabía estaba vinculado al narco? ¿Cómo puede ser que ella, campeona de la inteligencia, del espionaje, no supiera que los Bada Vázquez estaban vinculados a Machado a través de estos 2 nexos que ya le comenté? Y al mismo tiempo, ¿cómo puede ser que lo haya sostenido hasta el último minuto como candidato de La Libertad Avanza? Y bueno, se trata de la misma persona que trae a la prefectura naval para que no custodie las costas, que trae a la gendarmería para que no custodie las fronteras, sino para que le pegue a los jubilados, a los médicos, a los discapacitados, etc.
¿Será por eso que se le escapan a ella los soldaditos del narco? ¿Que Argentina no los puede atrapar, pero sí Perú y sí Bolivia? Parece que la frontera argentina, Patricia, es un colador narco. ¿Y cómo se entiende todo esto? A ver, déjenme que cite una prominente estadista argentina. So there's two possibilities. He's either not very smart or he was some sort of corrupt. You choose. I don't know. En conclusión, lo que pasó esta semana en nuestro país no es una serie, no es Breaking Bad, no es Narcos. Me refiero a la serie, hay Narcos, ¿no? Es lo que está viviendo nuestro país, cómo está degradándose hacia ser casi un estado fallido. Gracias a equipos muy profesionales de abogados, de investigadores, a los periodistas que la verdad se pusieron la 10, a dirigentes que fueron al frente en una situación que es complicada, que no es fácil, pudimos frenar, contener un avance del narcoestado, lo que después es muy difícil de retrotraer. Pero esto no termina acá. El gobierno de Javier Milei, por intención, convicción, acción u omisión, promueve que el narcotráfico se instale en nuestro país. Porque hay una lógica perversa, delictiva, cuando el mismísimo presidente dice: mientras entren dólares, a mí no me importa de dónde salen. Y eso es por arriba, pero si lo vemos desde la periferia, este programa de miseria planificada, de retiro de todas las políticas públicas, de destrucción del entramado social y de la comunidad organizada, de eliminación de las becas para los estudiantes de los sectores más humildes, ¿qué es lo que hace? Es crear la mano de obra barata para los traficantes de la muerte. Todos los días nuestro pueblo se desangra por la violencia que crece, por las muertes horrendas, por sus hijos y sus hijas que caen en las adicciones y el consumo. Y hay derivaciones muy concretas. Saben que Javier Milei redujo el presupuesto policial, no estamos hablando de cuestiones sociales, destinado a la lucha contra el narcotráfico. Tenemos que frenar esto, porque si el narco avanza, la Argentina retrocede, pero no solo retrocede, se cae, y después es muy difícil levantarla. Lo hemos visto. Hablar es fácil, pero los que hemos logrado frenarlo, revertir los vetos, develar la trama corrupta, coimera y narco de Spert, estamos agrupados en Fuerza Patria. No somos perfectos, pero este 26 de octubre, los que le podemos decir basta y frenarlo efectivamente, estamos en Fuerza Patria. Ya saben, el miedo se contagia, pero el coraje también. A Gustavo Chiampa, ¿no? Abogado laboralista y muy informado siempre, y que explica muy bien todo lo que está ocurriendo, ¿no? Gustavo, ¿qué tal? Buen día. Gustavo, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, tremenda esta reforma. Yo ya no sé qué calificativo poner, pero ni flexibilización, ¿no? Ya es directamente precarización o tipo convertirnos en esclavos, lo que busca el gobierno de Milei, ¿no? Casi una reducción a la esclavitud. Mire, vamos a ver cuando esté el texto completo, pero uno ya puede vislumbrar que hay, porque ya hay un proyecto de reforma laboral presentado por el gobierno, firmado entre otros por el diputado Spert. Le digo algunas cosas de las que proponen, ¿no? Jornada de trabajo de 12 horas diarias. O sea, es volver atrás de 1919. 1919 se firmó el convenio 1 de la Organización Internacional del Trabajo. Fíjese la importancia del tema, ¿no? Cuando se crea la Organización Internacional del Trabajo después de la primera posguerra, sí, bajo el lema de que en el mundo no puede haber paz sin justicia social, el primer tema sobre el que legisla, digamos, sobre el que dicta un convenio, jornada de trabajo para ponerle un límite, no más de 8 horas diarias y 48 semanales. Y el gobierno actualmente quiere llevar la jornada de trabajo a 12 horas diarias. 12 horas, mire qué retroceso. Quieren volver a los tickets canasta y a los tickets restaurant. Ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un caso de Sebello, Pérez Condisco, dijo: es inconstitucional que se pretenda pagar el sueldo con tickets, ticket restaurant, ticket canasta, y quitarles carácter remuneratorio. Quiere llevar a que las empresas, si pierden un juicio,
y le tienen que pagar al trabajador una suma de dinero, las micro, pequeñas y medianas empresas puedan optar, después de terminado el juicio y ya condenadas, un juicio laboral, le cuento, de paso, demora entre 6 y 8 años acá en la capital federal, ¿no? Fíjese, hablando de créditos alimentarios, esa demora es casi una privación de justicia. Bueno, después de finalizado el juicio en el que se determina por sentencia firme que tiene que pagar una suma de dinero a un trabajador, que la empresa pueda optar por pagarle al trabajador en 12 cuotas. Tremendo. Fíjese que no hay ninguna propuesta de que los trabajadores puedan pagar sus deudas en 12 cuotas, ¿no? No. Bueno, esto marca quién es el privilegiado para el gobierno y quiénes son los que se tienen que sacrificar en aras, no de una Argentina de 30 años, sino en aras de que 4 vivos hoy se lleven la plata. Tremendo. Gustavo, ¿tuvo oportunidad de escuchar la idea de salarios dinámicos que esbozó el secretario de Trabajo? Julio Cordero, sí. La escuché y le cuento más, la escuché y la viví, porque en la Argentina la vivimos, eso ya pasó en la Argentina. En 1991, un decreto 1334 del 91, el decreto de productividad, es un decreto que ideó Domingo Cavallo, por el cual no se permitían los aumentos salariales de convenio colectivo de trabajo si no estaban atados a la productividad de la empresa, y esto requería que previamente acordar un incremento de salarios se acordara y el gobierno aprobara de qué forma se iba a medir la productividad. Esto es una de las causas por las cuales durante los años 90 no hubo aumento de salarios de convenio, porque el ministerio objetaba la medición de productividad, y en el 93 otro decreto 470 ideó esto de los salarios dinámicos. Por supuesto, ahora buscan otras palabras, ¿no?, para denominarlo. Era de módulos, se lo llamaban en ese momento. Claro. Convenios colectivos con módulo general y módulo particular. ¿Sabe qué implica esto? Que allá se llamaba módulos y hoy el secretario de Trabajo dice salarios dinámicos, significa rebaja salarial, que le puedan bajar el sueldo. Claro, eso ahí está perfecto, porque esto, aparte, la caradurez que tienen, la falta de respeto de estas nuevas figuras, ¿qué es? ¿Cómo es la figura? Salario dinámico. Salario dinámico. Quiere decir esto, que le puedan bajar el sueldo, que se pacten los salarios en convenio, pero que la empresa, si quiere, pueda bajar el sueldo. Es esto, para llevarlo a la realidad y en términos que se entiendan. ¡Qué vergüenza! Y desdibujar el rol del convenio colectivo. Y, sí, claro, y además mentir sobre el convenio colectivo. Claro. La negociación colectiva en la Argentina es desde el año 2003-2004 dinámica. Hay negociación colectiva permanente. Cuando se dice los convenios colectivos son viejos, porque mire, son convenios de 1975, todo es, a ver, es en parte cierto, pero no es cierto que sean viejos, porque los convenios se actualizan permanentemente. ¿En qué no se actualizan? En lo que las partes no quisieron actualizarlo. Entonces, esto tenemos que entender. El convenio colectivo es una herramienta dinámica, permanente, que se actualiza permanentemente en todo aquello en que las partes del convenio, sector empleador y sector sindical, acuerdan, primero proponen modificar y después acuerdan en modificar. Lo que no se modifica de los convenios es lo que las partes no quisieron modificar y que están contestes en que continúe vigente. Los convenios tienen una renovación permanente. Sí. ¿Existen en la actualidad ejemplos de países donde rijan regulaciones similares como para entender el impacto que podría llegar a tener? La verdad que no lo sé. No sé si hay países donde se admite que la negociación colectiva sea un instrumento de rebaja salarial, o digamos un instrumento de adaptación a las necesidades o a los caprichos, pues no ni siquiera son necesidades. Yo creo que no, de las empresas. Yo estimo que no. Algún país donde, bueno, no quiero poner nombres, ¿no? Pero algún país donde no se respete mínimamente ninguna condición o sea un súper trabajo precarizado, no quiero dar nombres para no herir a nadie. Pero no hay países modernos o democracias avanzadas que quieran así subestimar o disminuir. Estábamos dando el caso de España recién, donde buscan reducir la jornada laboral, donde dicen se busca mejor calidad de vida para el trabajador, y acá te quieren transformar en un esclavo. Es tremendo.
Bueno, el mundo va hacia eso. Yo trabajo en la Cámara de Diputados de la Nación, soy actualmente asesor del diputado Sergio Palazzo. Sí. Y nosotros tenemos presentado, el diputado Sergio Palazzo tiene presentado proyecto de reducción salarial. Nosotros estábamos discutiendo de reducción en la Argentina laboral. lo que, No diga reducción salarial. De reducción de jornada, perdón. Eso. De reducción de jornada de trabajo. Nosotros estábamos discutiendo hasta hace 2 años las discusiones que está dando el mundo y que ustedes mencionan de España, que es reducir la jornada de trabajo. Proyecto de Sergio Palazzo, hay un proyecto de Hugo Yasky, hubo un proyecto de Claudio Armacea, hubo un primer proyecto de Héctor Recalde. Hacia ese lugar va el mundo, porque la productividad de las economías es mucho mayor que la productividad que había en 1919, cuando yo les decía que se estableció la jornada de trabajo de 8 horas diarias o 48 semanales, en 1923 en la República Argentina. Entonces, hay necesidad de reducir la jornada de trabajo, primero para mejorar la calidad de vida de la gente, segundo para redistribuir en parte el trabajo existente. Digamos, la legislación laboral no genera empleo. Lo que genera empleo es la política económica, pero la legislación laboral puede ayudar en alguna medida a redistribuir el empleo existente. Es como las butacas de un cine. La butaca de un cine, si uno hace una función, fueron X cantidad de personas, supongamos 100 personas. Si usted hace 2 funciones, hay 200 personas. Las butacas son las mismas. Entonces, los puestos de trabajo van a ser los mismos, pero pueden ser ocupados por mayor cantidad de trabajadores. Esto es redistribuir la jornada de trabajo. Pero en tercer lugar, y hay estudios que lo demuestran, la reducción de la jornada de trabajo disminuye el ausentismo, disminuye la siniestralidad y aumenta la productividad. Total. Entonces, claro. Hacia ahí va el mundo y nosotros estamos yendo en sentido contrario. Sí, no. Cada vez más esclavitud, totalmente. Bueno, Gustavo, lo vamos a seguir charlando, interesante todo lo que plantea, gracias como siempre. Gustavo, un abrazo como siempre y al equipo también. Un abrazo. Gustavo Chiampa, abogado laboralista, la tiene claro y realmente ahí dijo, esto es realmente es una burla, una tomadura de movilidad, no, ¿cómo es? Salarios dinámicos. Salarios dinámicos, Qué lindo, Vos vas a ingresar el show de los eufemismos. Claro, de los eufemismos. Claro. Quiero saludar la decisión de todo el Frente de Izquierda Unidad de haber realizado este acto frente a la Embajada norteamericana. Fue un acierto político enorme. Algunos medios de comunicación dijeron que fue una idea original, pero no se trata de originalidad ni mucho menos. Se trata solo de realismo político. Si íbamos a la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, no nos encontrábamos con quien manda en Argentina. Nos encontrábamos con un chirolita, porque hoy Milei es un chirolita de Trump. Hoy no gobierna la Casa Rosada, hoy no gobierna la Casa Blanca. Argentina ha sido intervenida por el imperialismo norteamericano. Este es el dato más importante de esta elección, de un gobierno que llega con la lengua afuera, porque si no era por esta intervención de Trump, Milei no llegaba a las elecciones del domingo. Y es una intervención total, no solo una intervención económica, un gobierno norteamericano que no fija el tipo de cambio, que no fija la tasa de interés, que no fija esto y no fija el otro. Es una intervención política. Todos los diarios hablan cómo funcionarios mandados por Trump se reúnen no solo con el gobierno, se reúnen con los opositores para discutir el día después. Entonces va Pichetto, va De Lodero, va esto, van todos. Todos van a reunirse con los que manda Trump para ver qué van a hacer el 27. Porque todo descuenta una derrota electoral del domingo en las elecciones. Y el gran problema que tienen todos, ¿sabe cuál es? Es que todos los partidos capitalistas, todos quieren la reforma laboral, todos quieren la reforma previsional, todos quieren la reforma impositiva. Y saben que Milei no se la banca solo frente al pueblo. Milei no puede llevarla adelante solo después de que se reveló frente a toda la Argentina que su gobierno es una manga de ladrones, narcotraficantes y coimeros. Necesita que salven las papas. Y ahí están todos peleando por lo mismo. Por eso uno escucha, por ejemplo, si uno quiere de una manera sorpresiva, cuando faltan tan pocos días para la campaña electoral, a Itaí Hadman decir, es verdad que los trabajadores de las pymes
no pueden tener los mismos derechos que los trabajadores de las grandes empresas. Ahí está Ijama, está buscando que lo aplauda la Unión Industrial Argentina, no los trabajadores que están luchando. Es el mismo Itaí Hatman que cuando había que plantarse en el Congreso y decirle no al FMI, arrugó. Entonces es claro el mensaje que tenemos que dar. Si hay que plantarse frente a Trump, si hay que plantarse frente al imperialismo norteamericano, si hay que luchar para terminar con este gobierno de Milei, no va a ser a través de Fuerza Patria, o como corno se llame ahora, porque cambian todos los días de nombre, porque han sido cómplices de esta política y la quieren llevar adelante. Ahora se nota, y creo que lo que estamos haciendo en campaña lo vemos, una intención de votar al Frente de Izquierda. Cada vez más son los sectores que nos dicen, che, sí, esta vez los voto. Ustedes estuvieron siempre y están siempre. Los veo con los jubilados, los veo en el Garrahan, los veo con las personas con discapacidad, siempre están. En cambio a ellos no lo ven. Estaba Tayana que puso fotos y ¿dónde estaba Tayana? No estaba. Ni siquiera pudo poner una fotito porque no fue a ninguna marcha. Y la gente dice, si ustedes están, lo voy a votar. ¿Y saben por qué es importante eso? Porque es una campaña electoral para un frente de izquierda que dice que la salida no es electoral, sino que la salida de la lucha de clases, que una parte del pueblo nos vote, porque estamos en la lucha de clases, es muy importante políticamente. Es una conquista política. Es que saben que por ahí es el camino. Y siempre nos dice lo siguiente, ustedes están, ¿dónde está la CGT? Ayer pasó un hecho que para mí fue muy interesante, déjeme que se lo comente brevemente. Estábamos en la Plaza de Mayo, en la marcha convocada por los compañeros de UBA, por los compañeros del Garrahan, por la familia de las personas con discapacidad, y vinieron un grupo de madres del Garrahan. Y me dijeron, che, Gabriel, ¿firmás esta nota? Y yo, como era madre de Garrahan, se la firmaba sin leer. Pero por la duda pregunté qué es. Y me dijeron, ¿sabés qué es esta nota? Es una nota dirigida a la CGT reclamando el paro general. Las madres de Garrahan le reclaman el paro general a la CGT. Ahora, cuando... Paro general. Ahora miren, y uno se pregunta, ¿dónde está la CGT? Y es fácil ver dónde están. No estaba Gerardo Martínez esta semana reunido en la Casa Rosada discutiendo la reforma laboral como parte de los acuerdos de mayo. No estaba toda la burocracia sindical en La Plata con Kicillof homenajeando a Rucci. Ahí está la CGT. Mientras la CGT está pactando con Milei y colándose la lista del peronismo para discutir la reforma laboral, las madres de Garrahan dicen que hay que ir a la huelga general. Estamos con las madres de Garrahan, no con Kicillof, no con Gerardo Martínez. Y esto es la clave del momento que viene. Porque miren lo que está pasando en América Latina. Veamos lo que está pasando en Perú. Hay asesinatos en Perú y el Frente de Izquierda está con el pueblo de Perú que se rebela. Hay asesinatos al pueblo de Ecuador, a los valiosos campesinos que están luchando con piquete, con huelga, con corte de ruta. Y eso lo sabe Trump. Y dice lo siguiente, ¿cómo hacemos que Argentina sea eso? No tienen miedo a un Estado fallido. Lo que le tienen miedo es a la rebelión popular. Eso es lo que pasa acá. Que Argentina pase lo de Perú, que pase lo de Ecuador. Y si es Milei, solo Milei no se la banca. Necesita que lo apoyen todos. Que vaya la burocracia, que vaya Macri, Pichetto y compañía. Y nosotros no vamos a estar ahí. Y la elección termina con un fraude. Porque muchos opositores dicen, votame porque soy opositor, pero ya están negociando el cargo en el nuevo gabinete. Están utilizando el voto popular para negociar con Milei cómo entra en el nuevo gabinete. Y el Frente de Izquierda no. El Frente de Izquierda dice en esta campaña que pide el voto para entrar al Congreso, pero para luchar fuera del Congreso, para llevar adelante una rebelión popular que termine con el gobierno de Milei. Esta es la tarea que tenemos por delante. Entonces vemos al peronismo preocupado. Están todo el tiempo atacándonos a nosotros. Ya uno se llama la atención. Y acá aplica esto del ladran Sancho. Tanto miedo nos tienen. Dicen, solo vale votar el peronismo. ¿Sí? Preguntale a Milei qué pasa con Jaldo. Preguntale a Milei qué pasa con los gobernadores del norte. Preguntale a Milei qué pasa con la burocracia mentira.
El voto del Frente de Izquierda es lo que le molesta a Milei. Si la izquierda avanza, Milei retrocede. Esa es la consigna de las últimas semanas, de los últimos días de la campaña. Y termino luego con Palestina. Miren, lo de Palestina divide aguas en Argentina. Después de mucho silencio del peronismo al respecto, y mientras Milei se sacaba fotos con Netanyahu y lo llegó a invitar a la Argentina, aparece un comunicado de la izquierda del peronismo, de Grabois, diciendo, acá hay dos demonios, acá hay dos demonios, y se pone por arriba de la pared, viendo cómo concilia, como si fuese el Papa que bajó otra vez. Nosotros no decimos que hay dos demonios, nosotros estamos con el pueblo palestino y defendemos el derecho del pueblo palestino a rebelarse contra la opresión, porque Palestina será libre de la opresión sionista e imperialista, no con los acuerdos de paz truchos de Trump. Va a ser libre cuando el proletariado internacional se levante junto al pueblo palestino. Este es nuestro mensaje. Así que seamos orgullosos de haber dado esta lucha por Palestina, de haber defendido, como lo hizo Vanina, como lo hizo Alejandro, como lo hicieron los compañeros que fueron a la flotilla. Este es el Frente de Izquierda, no como los aguados de Pedro, que fueron a buscar Mecorot para llevarlo a los lugares. Eso no, el Frente de Izquierda está con el pueblo palestino. Vamos, compañeros, viva el Frente de Izquierda Unidad. El gustazo de recibir a un amigo, el queridísimo Horacio Robelli. ¿Cómo le va? Querido amigo Lucas, saludos a vos y a todos los amigos de esta querida radio y la radiográfica. A ver, Horacio, estamos intentando alertar a la audiencia, ayer lo hizo el querido Rodo Trever, que se viene un nuevo plan Brady. El JP Morgan está en el país, su máximo referente, se va a estar reuniendo con Milei, y quiero escucharte a vos porque vamos a estar discutiendo las formas de este gobierno de la antipatria, pero tenemos que ir al fondo de la cuestión y yo creo que vos lo podés explicar con mucho detalle para que se reproduzca este mensaje. Bueno, por supuesto coincido totalmente con lo que dijo nuestro común amigo Rodolfo Trever. Esto lo que están haciendo están preparando un mega canje, están preparando este endeudamiento, tanto el swap de los 20.000 millones de dólares como este pool de banco que nos darían 20.000 millones de dólares más, es para cambiar los títulos de deuda. Ellos están engrampados. Ellos, me refiero al capital financiero Manhattan. Este hombre que viene ahora, este Jamie Dimon, que es el CEO del JP Morgan. Recordemos que el JP Morgan es el principal banco privado de Estados Unidos. Pero los socios y los principales administradores del JP Morgan son BlackRock y Vanguard. BlackRock y Vanguard, estos dos grandes fondos, son los fondos más grandes de Manhattan, son los que administran el JP Morgan. Recordemos también que los 5 figuras principales de economía de este gobierno, que los puso Caputo, Ausili, Vladimir Wernicke, vicepresidente del Banco Central, José Luis Daza, viceministro de Economía, Pablo Quino, secretario del Tesoro, los 5 trabajaron años enteros de su vida en el JP Morgan. Caputo empezó como simple operador de mesa de dinero y terminó siendo jefe de la mesa de dinero del JP Morgan. Entonces, acá hay un grado de connivencia del equipo económico, no hay ninguna novedad, que trabaja para el capital financiero Manhattan, y ellos fueron los que le hicieron entrar al capital financiero Manhattan, traer dólares después de la devaluación de diciembre del 2023, en el 2024, comprar títulos públicos ajustables por inflación, por ejemplo, pero títulos en pesos, ganaron fortuna, ganaron más del 80% en dólares en el 2024, pero el 2025 la foto se le entró a cobrar. Primero tuvieron el derrape de marzo, te acordás que tuvo que venir el Fondo Monetario Internacional a dar una ampliación de 14.000 millones de dólares. 14.000 millones de dólares, primero 12.000, después otros 1.000 millones de dólares más, le dio el Fondo Monetario Internacional, eso también desapareció. Están tratando de convertir los títulos que tienen en pesos, se calcula, y esto yo lo hablé con Rodolfo Trever, se estima que estos fondos financieros de Manhattan tienen no menos de 35.000 millones de dólares en títulos en pesos. El total de los títulos en pesos, la deuda al 30 de septiembre, la deuda bruta pública de la República Argentina de 454.000 millones de dólares, pero 159.000 de esos 454.000 millones de dólares están contabilizados en dólares al tipo de cambio oficial, porque así lo hace la Secretaría de Finanzas de la Nación, pero son títulos en pesos. Bonar y Global en pesos, Bonser, por supuesto, ahí no solamente están estos grandes motos que estamos diciendo, sino también está ese sello de goma que tiene
Robert Citrone, que tiene este delivery como fondo. Bueno, todos estos se han engrampado con títulos públicos en pesos y quieren cambiarlo por dólares e irse. Para eso necesitan que entren dólares de billete. Entonces, para que entren dólares de billete nos endeudan a todos nosotros. Esta es la verdadera razón. No es que están haciendo el cálculo si el dólar está atrasado, no está atrasado, si lo comparamos con lo que fue tal época. Saben que este dólar no es el dólar de equilibrio. Se la sabe también el Code de Sen, pero el Code de Sen trabajó primero para Soros y después se asoció a BlackRock. O sea que ellos tienen sumo intereses ahí en Argentina y tienen que hacer toda esta galimatía, todo esto de que está costando plata al Tesoro de Estados Unidos. Sí. El Tesoro de Estados Unidos, entre los días 9, 15, 16 y 22 de octubre, vendió dólares y cambió por peso por no menos de 1.120 millones de dólares. Entre los días 9 tuvo 4 intervenciones, yo iba a intervenir también, a través de los bancos que opera, que son el JP Morgan, obviamente, el Citi y también el Santander. ¿Y con esos pesos qué hace? ¿Compra bonos soberanos de la Argentina? Con esos pesos compra bonos soberanos de Argentina y espera, sí, no lo va a quedar en pesos, y espera, porque está esperando cambiar esos títulos en pesos. Ellos lo que quieren es sacarse los títulos en pesos, pero peor es quedarse con los billetes en pesos. Igualmente, lo que explicaba Trever es que son como LELIQs, ¿no? Donde le dan tasa de interés en pesos ajustable a dólares y también tienen ganancia en dólares, es decir, le estamos dando unas condiciones espectaculares a estos fondos buitre como para que... Puede ser que ellos ya no lo sé, Rodolfo tiene mejor información. Ellos, por supuesto, no se van a quedar con los pesos, compran títulos públicos. Por ahí compran títulos con dólar link. Es últimamente las únicas operaciones que estaba haciendo la Secretaría de Finanzas era colocar dólar en link porque nadie les aceptaba en pesos. Dólar link es si se devalúa al oficial. Igualmente ellos, sí, seguramente debe ser, si no la totalidad, la mayor parte debe quedar colocado en título en dólar link, sí, claro. Seguro. Por eso, si se devalúa el oficial, quizás, sí, no se van a quedar con los pesos que servían para empapelar la pared, no sirve para nada. Horacio. Ellos, pero vendieron 1.120 millones de dólares del Tesoro de Estados Unidos. Obviamente que el Estados Unidos lo sabe. Se da cuenta de lo que están... Hasta los mismos republicanos se acuerdan de la mamá de Trump. Esto es el problema de tener, porque vos tenés Estados Unidos no tiene presupuesto. Ellos cuando tienen presupuesto tienen que pagar, no pueden pagar ni la luz. Sí, no es un problema, lo venimos charlando, pero ¿y qué pensás que va a pasar el lunes? Son escenarios que se están analizando, sobre todo con el tipo de cambio y el impacto que puede tener en precios. Mira, por supuesto un economista es el que te dice que el caballo va a ganar el domingo y el lunes te explica por qué perdió. Para mí acá le queda claro que hay dos cosas. Si el repudio a Milei es generalizado, que eso es lo que uno espera, el repudio generalizado, entonces acá cambia la regla de juego, cambia todo. Milei tendría, ahí le cabrían los juicios políticos, ahí de pronto el grupo llamado Provincias Unidas, todo esto que han sido todos pro-mileístas hasta ayer, hasta hoy. Fíjate lo que hicieron la semana pasada, que boicotearon el grupo de Fuerza de la Patria quería rechazar la privatización del núcleo eléctrico argentina y ellos, había 3 senadores del grupo de Provincias Unidas en Buenos Aires no fueron, con lo cual se cayó, no hubo quórum. Boicotearon permanentemente, juegan a favor del gobierno. Por A, por B, todos ellos que se hacen los opositores siempre juegan con Milei. No solamente le aprobaron la ley, esto es un discurso opositor, pero puso el Tuchel en la silla para darle el quórum y tratar la ley 27.742. Toda esta actitud cobarde, vil, que no sé por qué la población no se entera. Habría que ver cuál es el repudio, primero que se repudia a Milei, segundo cómo se lo repudia. Una cosa que gane la izquierda por Zapata y otra cosa que gane Provincias Unidas. Si Provincias Unidas gana estrepitosamente, porque ahí hay un cambio rápido hacia la gente de Provincias Unidas. Pero lo que te quiero decir es que primero tienen un repudio a Milei. Ahora, si el repudio de Milei no es tal como uno plantea, agarrémonos, porque ellos van a tratar de seguir. Por más que pierdan, van a tratar de seguir porque lo que no quiere, la discusión interna entre los grupos locales y los grupos extranjeros, recién ahora los idiotas de los grupos locales, estoy hablando de Pablo Roca, de Eduardo Merquián, del hijo de Fulvio Pagani, que ahora me acuerdo el nombre de Pagani, hijo de Arcor, de los Pérez Compán de Molino Real Plata, los Bulberoni de Panamá y Canales, y recién ahora se dan cuenta el papel de, no puedo decir lo que son por la radio, pero el papel de tonto que han hecho con el capital financiero extranjero,
le abrieron la puerta a Milei y Milei no se atiende ni el teléfono. O sea que los grupos locales quieren sacárselo a Milei de encima. Y por supuesto sacárselo a Caputo. Los grupos locales. Y están operando para eso. Por eso aprovechan lo de Provincias Unidas, etcétera, etcétera. Pero, si ganan en cambio, si a Milei no le va tan mal y saca un tercio, lo suficiente como con Alianza pueda vetar el rechazo de los, de los 86 diputados. De los DNU que va a sacar, de los decretos de urgencia que va a sacar seguro. Agárrate. Si tiene quórum, agarrémonos, porque ahí va a seguir el gobierno de Caputo. BlackRock y Vanguard quieren que siga. Escuchame, estamos diciendo que viene el CEO de JP Morgan, que entrevista mañana con Caputo. ¿Te das cuenta lo que significa esto? Lo tienen todas las viajes armados. No es que vienen de visita. Vienen a planificar, Blair, tal cual. Y viene Condoleezza Rice. O sea, te das cuenta, viene toda la derecha. Tony Blair trabaja hoy para el grupo BlackRock. Tony Blair en Europa. Mañana vamos a analizar todo eso. Horacio, querido, estemos atentos y conectados, amigo, para seguir charlando estos días. Dale. Muchísimas gracias y un gran abrazo. Abrazo gigante. Horacio Robelli, economista. Vino a sacarle la plata del bolsillo al que más la necesita y dársela a las corporaciones y a la timba. Es así, es la estafa más grande de la historia argentina lo que estamos viviendo, y este hombre no es el dueño del circo. Milei no es el dueño del circo, es el que lo anima, es el que miente. Estafa al que lo votó porque era lo nuevo, y la tienen a Bullrich, lo tienen a Caputo, lo tienen a Sturzenegger, lo tienen a Franco, lo mismo de siempre. Y después lo votaron porque lo dijo 20 veces en campaña, 20 veces en campaña, planteó que venía a hacer un ajuste, pero miren, dijo este ajuste es distinto. Lo dijo 20 veces. Le preguntaban, ¿pero vas a ajustarle a los jubilados? No, este ajuste es distinto. ¿Pero le vas a ajustar a la educación? No, este ajuste es distinto. Este ajuste es un ajuste quirúrgico y teledirigido. Es el ajuste para la casta, dijo. Votame tranquilo. Sos estudiante, votame tranquilo. No es para vos el ajuste. Sos jubilado, sos laburante, sos empresario pyme. Votame tranquilo. No es para vos el ajuste. No es para vos la motosierra. La motosierra es para la casta, con una definición que eran los sectores políticos, los ricos, los poderosos, las transnacionales. Vaya a saber qué era la casta en esa definición. Ahora yo quiero decir lo que ocurrió en la Argentina. Vino a hacer el ajuste de siempre, que es meterle la mano en el bolsillo a los más vulnerables, a nuestros jubilados, a la educación pública, a las provincias, a la obra pública. Paró la cloaca, paró la ruta, paró las escuelas. Vino a sacarle la plata del bolsillo al que más la necesita y dársela a las corporaciones y a la timba. Es así, es la estafa más grande de la historia argentina lo que estamos viviendo, y este hombre no es el dueño del circo. Milei no es el dueño del circo, es el que lo anima, es el que miente, es el que insulta y es el que grita. Pero atrás de ello, no seamos ingenuos, hay sectores muy poderosos, intereses muy poderosos, y ahora se vio. Me decía recién Sergio, lo decía recién Jorge, 35.000 palos de blanqueo, 35.000 palos de blanqueo, se lo fumaron en pipa, con la bicicleta financiera, con el tema cambiario, con la tasa de interés, se lo fumaron en pipa, y después fueron a buscar la cosecha, 20.000 palos de la cosecha, se lo fumaron en pipa. Y después decían, este es el ministro más exitoso de la historia argentina. ¿Cómo un ministro exitoso tiene que ir a buscar un salvataje? ¿Cómo un ministro exitoso tiene que ir a buscar la escupidera al Fondo Monetario Internacional? Se llama prestamista en última instancia. Es el que te presta cuando no te presta nadie y si no te caes. Fue a pedirle la guita al fondo y se la fumaron en pipa. Y después decían, este es el ministro más exitoso de la historia argentina. ¿Cómo un ministro exitoso tiene que ir a buscar un salvataje? ¿Cómo un ministro exitoso tiene que ir a buscar la escupidera al Fondo Monetario Internacional? Se llama prestamista en última instancia. Es el que te presta cuando no te presta nadie y si no te caes. Fue a pedirle la guita al fondo y se la fumaron en pipa. Y después, todo este tongo con los 7.000 palos
de las liquidaciones, que era... Porque hay que recordar, son tantas cosas, y tan rápidas, tan dinámicas, pero hay que recordar. Dijeron que bajaban las retenciones a cero porque había una crisis de los pequeños productores rurales y que necesitaban con este tipo de cambio, porque la ecuación del productor rural tiene que ver con las retenciones, con lo impositivo, pero tiene que ver con el tipo de cambio. Si el tipo de cambio está atrasado no le va bien. Tiene que ver con los precios de los insumos y los combustibles. Dolarizaron el gasoil, dolarizaron todos los insumos del campo. Tiene que ver con la tasa de interés. La rentabilidad de un productor no es solo retenciones, es un paquete, es una suma y una conjunción de cuestiones. Pero dijeron, hay una crisis, no vamos a tocar nada, tienen retenciones cero. ¿Cuánto duró? 3 días, porque nos enteramos en el medio que habíamos cambiado de ministro y que ahora el ministro de Economía ni siquiera era este chanta de Caputo, ahora es un tipo que no conoce, no entiende el idioma y es el ministro de Economía de Estados Unidos. Eso es lo que nos enteramos. Y mandó bajar las retenciones. Y mandó a subir las retenciones después. Y así estamos. Y así estamos. Y se lo fumó. Y ahora esta última novedad de estos días, después del 7 que se les pinchó el barco. ¿Cómo sería? Se les desestabilizó. Ya no saben ni dónde están parados. El 7 de septiembre, el 3 de septiembre, los días del cierre de esa campaña de septiembre, andaba Milei diciendo, vamos a poner el último clavo, el peronismo, el kirchnerismo. Andaba diciendo, vamos a pintar la provincia de violeta. Tanta crisis habrá que no había pintura violeta, terminó celeste. 107 municipios que ganaron los candidatos, los intendentes, los dirigentes de Fuerza Patria. Y a los 7 días viene Milei, hace una cadena nacional para anunciar, uno dice, bueno, ahora se vienen con una, no sé, sorprendente, habrán inventado algo, cadena nacional, todos a la expectativa. ¿Y qué dice Milei? Lo peor ya pasó. Está tan en quiebra el gobierno de Milei que ni ideas nuevas tienen. Se la robaron a Macri, lo peor ya pasó. Y la verdad, ¿se acuerdan? Lo peor ya pasó. La usó Macri en medio de ese contexto de crisis. ¿Y qué supimos de la frase lo peor ya pasó? Que cuando alguien te dice lo peor ya pasó es que lo peor está por venir. Que recién empieza el despelote. Eso es lo que vimos. Le copió la frase porque está en la misma. Inventar y mentir. La luz al final del túnel. El segundo semestre. Los brotes verdes, tienen poesía para inventar cada vez que gobiernan, la B corta, el pedo de buzo. Han estado estafando y mintiendo, improvisando. Y mientras tanto, porque esto parece que fuera una cuestión retórica, mientras tanto sigue la timba financiera. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar?
Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.